Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Mongabay Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. Esta semana comenzó en México la caravana El Sur Resiste, que muestra el rechazo de varias comunidades a dos megaproyectos del gobierno de López Obrador, el Tren Maya y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Terminó la COP2 del Acuerdo de Escazú y uno de los avances más importantes fue la discusión sobre el Plan de Acción de Defensores Ambientales. Preparamos un informe sobre las conclusiones más importantes que no debes dejar de leer. La minería ilegal parece no detenerse en Ecuador. Esta semana, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el informe de fiscalización y seguimiento a la minería ilegal en el sector de Yutsupino, una de las cuencas más afectadas. En Chile, al año se extraen alrededor de 400.000 toneladas de algas pardas. Científicos y pescadores están repoblando algunos sitios con un alga mucho más fuerte y resiliente al cambio climático. Y aquí la nota más importante. A través de bases de datos públicas y pedidos de acceso a la información, reconstruimos el avance de la deforestación en 9 países de Latinoamérica. Y aquí 3 temas clave que resultaron: la falta de transparencia y los vacíos de información de los gobiernos en el monitoreo de la deforestación, las malísimas decisiones políticas tomadas y los enormes esfuerzos de mucha gente para luchar por sus bosques. La investigación se realizó en conjunto entre Mongabay Latam y la sexta generación de la red Latam de jóvenes periodistas de distintas latitudes. Y para ver qué otros datos se encontraron está aquí Elizabeth Salazar, periodista de investigación, analista de datos y quien hizo parte del equipo periodístico del especial. Elizabeth, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Richard? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Elizabeth, ¿qué trabas hubo a la hora de ver el avance de la deforestación? ¿Con qué se encontraron? Bueno, hubo bastantes trabas al principio. Primero señalar de que la información se obtuvo a través de pedidos de acceso a la información. Ese fue el estándar que se coordinó con los diferentes países que participaron. Pero aquí encontramos mucha opacidad de parte de las entidades porque o no respondían o respondían partes de la información solicitada. Y esto tiene diferentes razones, porque cada país mide de una manera distinta, no tiene los mismos conceptos, pero también había algunas otras entidades que simplemente remitían a una base de datos o hacían referencia a informes académicos o links que ellos habían publicado años atrás. Entonces, teníamos algún tipo de información, pero que era incompleta, era imposible de comparar con otros países, o en algunos casos ni siquiera respondían ciertas preguntas. ¿Esto qué implicaba? Que sí se tuvo que usar el resultado de los pedidos de acceso a la información, pero también bases de datos públicas, ¿no? En el tema para medir la deforestación hay varios países que han abierto portales que se pueden descargar esta data y construir bases de datos y analizarlos a raíz de esto, pero también se tuvo que revisar información documental donde podían dar algunos indicadores, de repente no de forma anual como nosotros buscábamos. Y ese fue el gran inconveniente, conseguir estadísticas más allá de información cualitativa, porque pueden decirnos, estas son las razones por las que está cambiando el uso de suelo en tal territorio, pero no lo miden anualmente. Detrás de estas razones no se sabe qué lo impulsa, porque dicen, el cambio de uso de bosques a tierra agrícola es la principal en la región. Pero ¿quién promueve este cambio de uso? ¿Quién hace que se convierta en tierra agrícola? ¿Es una familia? ¿Es un agricultor? ¿Tantas hectáreas? ¿Es una empresa? ¿Es un grupo económico? ¿Con qué fin? ¿Qué actividad económica? ¿Qué es lo que está detrás de ese cambio de uso? Eso es lo que no miden los países, y solo en el caso de México, Brasil y en algunos años Colombia pudimos tener datos muy espaciados sobre estas razones, pero la constante fue que no podían decirnos anualmente cuánto perdieron, por qué razón. Ese fue el principal problema al trabajar con los datos. ¿Y por qué es importante tener unos datos unificados o estandarizados en la región a la hora de monitorear la deforestación? Es clave porque detrás de los datos, de las mediciones, se pueden sustentar políticas públicas.
Sin información real, in situ de lo que está ocurriendo, información actualizada, no podemos como país ni como sociedad incluso organizarnos dentro del territorio. Solo un ejemplo para que se vea la importancia de tener de la data es lo que ocurrió a los pocos meses de que ingresó Jair Bolsonaro al gobierno de Brasil. Tuvo unas fuertes críticas, elió fuertes críticas al director de la entidad que se encarga justamente de medir la deforestación. Lo acusó de presentar cifras elevadas, sensacionalistas, que afectaban al gobierno. Incluso dijo que iban a cambiar la metodología de cálculo que estaban usando hasta ese momento porque consideraba que los datos, que estas cifras que eran dramáticas, estaban pues dañando la imagen del país. Entonces, esto de maquillar las cifras, de reducirlas, de no mostrar una dimensión real, pues puede también ser usada con fines políticos cuando tienes autoridades que no están a favor de la preservación del medio ambiente o de luchar para erradicar la deforestación. Entonces, la medición puede parecer de repente algo, o tener una cifra puede parecer algo muy, muy duro o muy frío, pero es en base a esto que se deciden no solo las políticas públicas, sino también la inversión. Puedes poner topes o condiciones a ciertas actividades económicas. Puedes decir, en este territorio sí haces esta actividad y en este no, o este territorio es intangible. Pero si tenemos países, instituciones gubernamentales que no procuran tener esta data actualizada y al tiempo, entonces esto no va a impedir que las otras actividades económicas también se detengan. Lo van a hacer, pero ellos van a poner las reglas de juego. Y esto es importante también porque muestra cómo se relacionan los datos con las decisiones políticas de los gobiernos durante estos últimos 20 años, ¿no es así? Sí, justo lo que la investigación también revela es que a lo largo de estas 2 décadas, ¿cuáles fueron los picos de la deforestación? ¿Cuáles fueron los años en que más se perdió bosques en los diferentes países que se analizaron? Y encontramos que en efecto el año en que hubo una mayor deforestación también coincide con las decisiones de gobierno que fueron más permisivas para ciertas actividades económicas, ¿no? Gobiernos que se dieron a la presión ganadera o de la agroexportación, con cultivos que hacen un uso intensivo de la tierra y terminan pues desapareciendo bosques a cambio de hacer estos sembríos. Tenemos el caso de Brasil, tenemos Colombia también, caso de Brasil con ganadería, pero también con cultivos de agroindustria, y Colombia también, que tiene aquí una fuerte representación de la industria, pero ellos tuvieron el impacto mucho de lo que fue el conflicto armado, ¿no? Hay un contexto allí histórico que también los impacta, porque luego del acuerdo de paz hay un pico muy grande de que empieza a aumentar la deforestación, y esto fue pues porque las zonas en las que antes eran ocupadas por estos grupos empezaron a quedar como liberados para estas actividades más extractivas, ¿no? Entonces ahí vemos cómo puede ser un contexto social o ayudado o no por decisiones políticas. Otro caso evidente fue el de Bolivia. En Bolivia hubo una serie de normas consecutivas para poder flexibilizar la agroindustria, todos los que sean cultivos en las zonas que antes estaban ocupadas por bosques. Entonces, fueron normas expresas para dar mayor amplitud en plazos o para permitir ciertas extracciones, y esto finalmente termina perjudicando al territorio porque tienes diferentes gobiernos que cada uno va a tomar decisiones políticas o emitir normas o en todo caso ser pasivo ante ellas, porque en ese momento necesita mover la economía. Entonces, estamos ante un versus, ¿no? La decisión política está priorizando las demandas internacionales, el factor económico o cuidar sus bosques. Y aquí lo que hemos visto, al menos en la data, es lo contrario, ¿no? Bueno, y la invitación entonces es a navegar por el especial, leer los reportajes y conocer las historias también que hay detrás de este seguimiento a la deforestación. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias a ti, cuídense. Y como siempre, una buena noticia para terminar. La bióloga marina Juliana Bedoya fue galardonada con el Premio Whitley 2023 por su trabajo de conservación con las aves en México. Bedoya logró erradicar las especies invasoras en 2 islas de Baja California, donde se encuentran las principales colonias de la fardela mexicana y del petrel negro.
Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Monga Baila Tam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.